¿Qué tal? Bienvenidos a ConstructV. En este video se verán las relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos y por qué son importantes para determinar las propiedades índices de los mismos. Así que comencemos. Lo primero es entender cómo está compuesto el suelo. Su definición geotécnica es un sistema o un conjunto trifásico. Y estas fases son una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida. Cada fase posee sus volúmenes y sus pesos respectivos. En este diagrama se observa el volumen total de la muestra de suelo, el cual es V subíndice M. También se observa el volumen del aire, el volumen del agua y el volumen de vacíos, la cual es la suma del volumen del aire y el volumen del agua. También se tiene el volumen de sólidos o de la fase sólida. Y la suma de todos estos volúmenes es igual al volumen total de la muestra de suelo. Ahora, en cuanto a los pesos, se tiene el peso total de la muestra del suelo, el peso del agua, el peso del aire, el cual generalmente suele despreciarse y su valor es de 0, y el peso de los sólidos o de la fase sólida. Existen relaciones entre los pesos y los volúmenes, y esta relación es el peso específico. Manejaremos el peso específico del agua destilada o bien del agua a 4 grados Celsius. Y este es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico o bien 1 gramo por centímetro cúbico. También se tendrá el peso específico del agua en condiciones reales de trabajo o bien el peso específico de la fase líquida, el cual generalmente no suele variar mucho del peso específico del agua destilada, por lo cual su valor será casi igual. Además tenemos el peso específico de la muestra total del suelo, el cual es igual al peso total de la muestra del suelo entre el volumen total de esta muestra del suelo, o bien la suma de los pesos de la fase líquida y la fase sólida entre el volumen total de la muestra del suelo. Y por último se tiene el peso específico de la fase sólida del suelo, la cual es el peso de sólidos entre el volumen de sólidos. En general, el peso específico de cualquier sustancia u objeto es igual al peso de esa sustancia u objeto entre el volumen que lo ocupa. Otra relación importante es el peso específico relativo, y este relaciona al peso específico de alguna sustancia u objeto entre el peso específico del agua destilada. Por ello se tiene el peso específico relativo de la muestra del suelo, el cual es igual al peso específico de la muestra total del suelo entre el peso específico del agua destilada. También se tiene el peso específico relativo de sólidos, o bien también conocido como densidad relativa de sólidos, y es igual al peso específico de sólidos entre el peso específico del agua destilada. También se suele simbolizar como G subíndice S. En las relaciones fundamentales que se tienen en los suelos, la primera de ellas es la relación de vacíos, también conocida como oquedad o índice de poros. Y es la relación que hay entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. La porosidad, la cual se da en porcentaje, y es la relación que hay entre el volumen de vacíos y el volumen de la muestra total del suelo. El grado de saturación, el cual nos indica qué tan saturado está el suelo, y es la relación que hay entre el volumen del agua y el volumen de vacíos. Esta también se da en porcentaje. La humedad nos indica el contenido de agua que hay en la muestra del suelo. Se da en porcentaje y es la relación que hay entre el peso del agua y el peso de la fase sólida. Y por último, el grado de saturación del aire, que es la relación que hay entre el volumen del aire y el volumen de vacíos. También se da en porcentaje. Ahora bien, una vez ya conocidas estas relaciones fundamentales y las relaciones volumétricas y gravimétricas que existen en los suelos, se pueden determinar las propiedades índices de estos. Para ello, veremos un ejemplo. El ejemplo dice así: asumiendo que una muestra de suelo tiene una gravedad específica de la masa de 1.91, una densidad relativa de sólidos de 2.69 y un contenido de agua de 29%, se requiere saber los valores de la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Primero que nada, hay que visualizar el diagrama de las fases del suelo, con sus respectivos volúmenes y pesos. Lo siguiente que hay que hacer es listar los datos que nos dieron. Y como datos nos dieron la gravedad específica del suelo, la densidad relativa de sólidos y la humedad. Y lo que nos piden determinar es la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación.
Entonces, una vez conociendo ya los datos proporcionados y lo que nos piden determinar, volveremos unitaria a una variable de este diagrama, ya sea cualquier volumen o cualquier peso. Pero la pregunta es, ¿qué variable voy a volver unitaria? Bueno, eso depende de los datos proporcionados. Por ejemplo, con la gravedad específica del suelo, la cual es el peso específico del suelo entre el peso específico del agua destilada, yo tengo dos variables de este diagrama, el cual es el peso total del suelo y el volumen total del suelo. Ahora bien, yo voy a listar estas variables en una tabla y voy a ver cuántas veces se repiten. Tanto el volumen total del suelo como el peso total se están repitiendo por el momento una vez. Con la densidad relativa de sólidos, la cual es el peso específico de la fase sólida entre el peso específico del agua destilada, yo tengo dos nuevas variables, la cual es el peso de la fase sólida y el volumen de la fase sólida. Son dos nuevas variables y estas se están repitiendo por el momento una vez. Y en el último dato proporcionado, el cual es la humedad, yo tengo una nueva variable, la cual es el peso de la fase líquida o bien el peso del agua. Pero también tengo otra variable que ya había listado anteriormente, la cual es el peso de la fase sólida. Entonces, haciendo este conteo, yo veo que la variable que más se repite es el peso de sólidos. Entonces, esa es la variable que yo voy a volver unitaria. Ok, entonces una vez elegida la variable, yo voy a volverla unitaria y las unidades serán en gramos. Si las unidades de los pesos son en gramos, entonces los volúmenes se manejarán en centímetros cúbicos. Entonces, en el diagrama yo ubico la variable peso de sólidos y lo vuelvo igual a 1. Para despejar las otras variables, los volúmenes y los pesos, yo tendré que ir a los datos y verificar cuál de estos datos se relacionan con la variable unitaria. En este caso es la densidad relativa de sólidos, la cual es el peso específico de la fase sólida entre el peso específico del agua destilada. Ahora bien, yo de aquí ya conozco el peso de sólidos, el cual es igual a 1. De esta forma, yo puedo despejar el volumen de sólidos. Si yo despejo el volumen de sólidos, yo tendría esta nueva ecuación y yo conozco estos tres valores. Tengo que la densidad relativa de sólidos es igual a 2.69. Entonces, efectuando esta operación, el volumen de la fase sólida será igual a 0.372 centímetros cúbicos. Entonces, iré al diagrama y sustituiré ese valor. ¿Qué otro dato se relaciona con la variable unitaria? Bueno, la humedad sí se relaciona con la variable unitaria. Y esta es el peso del agua entre el peso de la fase sólida. De aquí yo conozco el peso de la fase sólida y la humedad también la conozco. Entonces nada más tendría que despejar el peso de la fase líquida. Este sería igual entonces a 0.29 gramos. Entonces iré al diagrama y sustituiré ese valor. Ahora bien, yo necesito hallar el volumen del agua. Entonces yo tengo el peso específico del agua, el cual es igual al peso total del agua entre el volumen del agua. Pero dijimos que este peso específico del agua va a ser igual al peso específico del agua destilada. Por lo tanto, si yo despejo el volumen de la fase líquida o del agua, este será igual a 0.29 centímetros cúbicos. Entonces, ese valor lo sustituimos en el diagrama. Ahora bien, yo sé que el peso del aire es igual a 0, entonces nada más sustituiré el valor en este diagrama. La última variable que yo tengo en mis datos es la gravedad específica del suelo, y la cual es el peso específico del suelo entre el peso específico del agua destilada. Ahora bien, el peso específico es igual al peso total del suelo entre el volumen total del suelo. Y el peso total del suelo es igual al peso del agua más el peso de sólidos entre el volumen total del suelo. De esta variable o de esta ecuación yo conozco el peso del agua y el volumen del agua. También conozco la gravedad específica del suelo, por lo cual yo puedo despejar el volumen total del suelo, el cual sería igual a esta ecuación. Si yo sustituyo ya los valores conocidos, hallaría entonces el volumen total de la muestra del suelo, el cual es 0.675 centímetros cúbicos. Entonces ese valor lo sustituyo en el diagrama. En el paso anterior hallamos la masa total del suelo, el cual era igual a los pesos tanto del agua como de la fase sólida.
y este sería igual a 1.29 gramos. Entonces este valor se sustituye en el diagrama. Ya hallamos el volumen total de la muestra del suelo, el cual es igual al volumen del aire más el volumen del agua más el volumen de la fase sólida. Para despejar de esta ecuación el volumen del aire, únicamente restamos al volumen total del suelo los volúmenes del agua y de la fase sólida. De esta forma, el volumen del aire sería igual a 0.013 centímetros cúbicos. Entonces, este valor de igual forma lo anotamos en el diagrama. Y por último, para hallar el volumen de vacíos, únicamente es sumar el volumen del aire más el volumen del agua, el cual resultaría de 0.303 centímetros cúbicos. De esta forma ya podremos determinar lo que nos piden. Lo primero es hallar la relación de vacíos, la cual es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Sustituyendo estos valores hallados en el diagrama, la relación de vacíos será igual a 0.815. Para hallar la porosidad hay que dividir el volumen de vacíos entre el volumen total de la muestra del suelo. Sustituyendo los valores del diagrama, la porosidad sería del 45%. Y por último, el grado de saturación, el cual es igual al volumen del agua entre el volumen de vacíos, y sustituyendo los valores del diagrama es del 95.7%, es decir, casi es un suelo completamente saturado. Entonces, viendo este dibujo del suelo de manera más realista, quedaría de la siguiente manera. Vemos que casi está completamente saturado y solo una pequeña fracción es ocupado por la fase gaseosa. Y por el momento sería todo. Tendremos más ejemplos como este y relacionados a la geotecnia. Así que hasta la próxima.